Si visitas el Panteón del Tepeyac, encontrarás un bello museo. Sí, este panteón ya está inactivo, pero ahí descansan personajes tan importantes como Antonio López de Santa Anna, por lo que el lugar es prácticamente un museo al aire libre. Sin embargo, si eres curioso y prestas atención, o si alguno de los guías te lo menciona, podrás encontrar una tumba, o más bien una lápida sin nombre, sin ninguna inscripción. Tal vez pienses que ahí no hay nadie, pero ¿y si te dijera que sí? Ahí descansa alguien quien, por vergüenza o venganza, no quisieron que México lo recordara. Alguien cuyo nombre se intentó borrar de la historia. Y no solo eso, se dice que su final fue tan solitario y trágico que parece una especie de justicia poética. Pero déjame contarte. Corría el año de 1867. México luchaba por su independencia. Sí, una vez más. Los franceses habían tomado el país por la fuerza e impuesto un imperio. Para ese año el conflicto se encontraba en su última etapa, pues los franceses ya habían abandonado el país. ¿La razón? Nunca lograron conquistarlo por completo. Como dijo un historiador, los franceses solo eran dueños del suelo que pisaban. En ese momento el emperador de México, Maximiliano de Habsburgo, estaba acorralado en Querétaro, rodeado por las fuerzas republicanas, bajo el mando del presidente Benito Juárez. Y aunque se encontraba sitiado, el emperador no se rendía. Es aquí cuando entra a escena nuestro personaje, Miguel López, coronel del ejército imperial y compadre del mismísimo emperador. Se suponía que era uno de los hombres más leales a Maximiliano, pero algo extraño ocurrió. La noche del 14 de mayo de 1867, un día antes de que las tropas imperiales intentaran huir para salvarse, las fuerzas republicanas de Benito Juárez entraron a Querétaro. ¿Cómo lo lograron? Fue el coronel Miguel quien les abrió las puertas. Así es, el íntimo amigo del emperador lo había traicionado, o más bien, vendido. En ese momento nadie sabía que era un traidor, pero a muchos les pareció extraño que, mientras todos los generales, oficiales y demás fueron apresados, a este coronel no lo tocaron. De hecho, llevaba un salvoconducto firmado por el general Escobedo, con el cual pudo salir de Querétaro sin ser detenido. Las fuentes que he consultado mencionan que Miguel López llegó a la Ciudad de México y fue directamente a un banco, donde intentó cobrar un pagaré por 10,000 pesos, pero el banco se declaró sin fondos y no le pagó ni un centavo. Con lo poco que le quedaba, regresó a su tierra, Puebla. Cabe mencionar que, como te dije, era compadre del mismísimo emperador. Años antes le había pedido a Maximiliano que le bautizara un hijo. Así de cercana era su relación con él. Pero se cuenta que, al llegar a su casa, su esposa no lo recibió. Le dijo que si quería entrar, debía traerle a su compadre. Para ese momento, Maximiliano ya había sido pasado por las armas en Querétaro. Y su esposa lo sabía. Simplemente no quería vivir con un traidor. También se cuenta que el hombre intentó varios negocios sin éxito, pues era considerado un paria, una persona sin honor. Por un lado, los imperialistas lo veían como lo peor por haber traicionado al emperador, y por el otro, los republicanos, que a pesar de que entregó a Maximiliano, seguían viéndolo como un traidor. Al final, como militar no valía nada para nadie. Pero, ¿y si este traidor no fue lo que la historia lo tacha? Existen documentos que sugieren que el coronel actuó por órdenes del propio Maximiliano. Así es, hay quienes sostienen que Miguel López no traicionó, sino que fue enviado a negociar con Escobedo para intentar salvar lo que quedaba del imperio.
Incluso el mismo general republicano dijo que López llegó a su campamento con instrucciones directas del emperador. Esto cambia por completo el relato. ¿Y si López solo fue un emisario en una jugada desesperada? ¿Y si la historia lo condenó sin haber entendido la orden que llevaba? ¿Qué tal si el coronel Miguel López solo fue el instrumento del emperador para quedar como que lo habían traicionado y no como un emperador que se rindió? La verdad es que nunca lo sabremos, pues quien nos podría dar respuesta murió hace más de 150 años. Fuese o no un traidor, López tendría un final trágico. En sus últimos años vivía en la miseria, sin dinero y casi como un indigente. Se dice que su única compañía era un perro, y que este perro enfermó gravemente. Algunos dicen que de rabia, otros de alguna infección. En su agonía, el animal atacó a Miguel López. Lo mordió y lo infectó, condenándolo a morir en la más absoluta pobreza y una muerte sumamente agónica, pues la rabia ocasiona síntomas horribles que duran días. Los imperialistas decían que aquello no era casualidad, sino un castigo de Dios por haber traicionado al emperador de México. El Segundo Imperio Mexicano fue un imperio impuesto por la fuerza, pero a pesar de todo, Maximiliano de Habsburgo fue un emperador mucho más liberal que Juárez, implementando las primeras leyes para proteger a los indígenas. No pudieron aplicarse pues el imperio carecía de fuerza, pero las leyes existían. Incluso ratificó las leyes de reforma, las cuales le quitaban el poder inmenso que tenía la Iglesia. Y la principal razón por la cual los conservadores buscaron un monarca europeo. Así que Maximiliano, a pesar de ser un invasor, tenía ideas e intenciones buenas, pero también era despilfarrador y muy influenciable. Una vez falleció, no he encontrado quién fue el responsable de sepultarlo, pues quien lo sepultó o quienes lo sepultaron querían que México no lo recordara. Pues en el Panteón del Tepeyac es la única tumba que no tiene nombre, quedando para la historia como un traidor. Y en México existen muchos traidores, como Leonardo Márquez, conocido como el Tigre de Tacubaya, que fue un general bajo las órdenes de Maximiliano. Pero a diferencia de Miguel López, este personaje no pagó nada en vida, pues murió de muy avanzada edad y le decían el tigre por haber acabado con la vida de cientos de estudiantes de medicina, totalmente inocentes. Así que si vives en la Ciudad de México, visita el panteón. Pídele a algún guía que te muestre la tumba de la persona cuyo nombre se quiso borrar de la historia. Irónicamente, sabemos que es la del coronel Miguel López, porque es la única que no tiene nombre. Una historia poco conocida, y una de las miles que tiene este hermoso y a veces desgraciado país llamado México. He estado investigando un poco, y requieres tramitar una cita para entrar al Panteón del Tepeyac, por lo que sí resulta un poco problemático el visitar la tumba. Por más que busqué una foto de internet no la encontré, pero sé que existe porque existen los registros. Así que si eres de la Ciudad de México y tienes la facilidad de visitar ese cementerio, estaría muy bien que nos compartas una foto de la tumba. Si te gustó el video, por favor suscríbete y dale like. Me ayudarías mucho con este proyecto. Y ve a ver este video, donde te cuento cómo un ejército de voluntarios venció al ejército más poderoso del mundo en ese momento, el ejército francés.